Queremos retomar uno de los temas destacados de esta jornada con el que comenzamos justamente 24 tarde y dice relación con la agenda de igualdad de género que presentó durante esta jornada el presidente Sebastián Piñera. Exacto, y para ello vamos a conversar a esta hora con la ministra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla. Ministra, muchas gracias por esta comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia y Mauricio. Andrea. ¿Cómo están? Andrea, perdón, Andrea, Sí. que no tengo el monitor, solo estoy viendo la cámara. No hay problema, ministra. Quiero partir porque vemos este instructivo de 12 puntos, ¿no? Vamos a estar conversando de algunos de ellos, pero hay quienes han dicho que falta aquí algo relacionado al tema de la educación. La educación no sexista, que ha sido una de las banderas de lucha del movimiento estudiantil y también del movimiento feminista en el último tiempo. ¿Qué pasa con aquello? Bueno, mire, antes de entrar en las políticas concretas que ha comprometido el presidente Sebastián Piñera hoy día, yo creo que es bien importante tener en cuenta que lo que ha hecho el presidente es un reconocimiento de que llegó el momento de que el país sal de una deuda que arrastra por generaciones con las chilenas, y una deuda que se expresa de distintas maneras: discriminación arbitraria, trato desigual ante la ley, tolerancia a la violencia, etcétera. Eso como primer punto. Y en segundo lugar, y también lo he dicho con mucha insistencia y lo hemos repetido nosotros, el camino que tenemos por delante como país, el desafío que tenemos como sociedad no se agota en una agenda legislativa, en una agenda de políticas públicas, y es una conversación, un proceso que tenemos que hacer toda la sociedad civil. Por cierto, los temas que tienen que ver con la educación, con la salud, etcétera. Pero en ese aspecto, perdón, ministra, porque quiero cerrar la pregunta, ¿no? En los próximos días nuestro ministerio va a convocar al primer comité interministerial de la mujer y la equidad de género de esta administración, que están integrados por 13 ministerios, entre ellos el ministro de Educación, el de Salud, el de Interior, y en esa reunión, en ese comité, vamos a revisar la hoja de ruta y vamos a revisar también todos aquellos espacios en materia de políticas públicas y los espacios que tienen que ver con, por ejemplo, educación, en donde nosotros podemos dar un paso adelante, avanzar e ir eliminando discriminaciones que son arbitrarias. Yo le quiero plantear, Andrea, que hay muchísimas discriminaciones que todavía nosotros no descubrimos. Cada día descubrimos, hay espacios que no son tan evidentes de discriminación. Creo que en materia de educación me parece muy urgente, por ejemplo, revisar qué pasa con la orientación de las vocaciones, porque si las niñas y los niños tienen iguales talentos en su formación escolar e iguales competencias para las matemáticas, para las ciencias, ¿por qué cuando se llega a la educación superior las matrículas en esas carreras, las carreras de ciencia, tecnología y matemáticas, que son, entre paréntesis, las de mayor empleabilidad, solo una de cada 3 matrículas es ocupada por una alumna? Ministra, algo pasa en ese proceso de formación educacional en el que la orientación para las niñas es distinta a la orientación para los niños. hablemos de los plazos en todo esto, ministra. Buenas tardes, porque el presidente habla desde reforma constitucional hasta, en sus palabras, dar máxima urgencia a una serie de proyectos de ley. Algunos de ellos duermen hace bastante tiempo en el Congreso. Luego de los anuncios del presidente, fueron las propias dirigentes estudiantiles, que mantienen cerca de 20 centros de educación superior paralizados o movilizados, quienes dicen que esto no es suficiente y de hecho están convocando a una nueva marcha y paro para el 6 de junio. Cuando el presidente habla de máxima urgencia, ¿a qué se refiere? ¿Es esta semana? ¿La próxima? No, a ver, hay un conjunto de reformas, como dice usted, varias vienen del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, por ejemplo, sociedad conyugal, a la cual se le va a poner probablemente suma urgencia o urgencia simple. El proyecto que va a tener mayor urgencia, porque ya tiene un trámite aprobado y nos parece muy relevante que se convierta en ley a la brevedad, es el que sanciona la violencia en el pololeo, que se le va a poner probablemente discusión inmediata. Luego viene el proyecto de violencia integral, que incorpora y sanciona una serie de expresiones de violencia que hoy día no están incorporadas en nuestra ley, por ejemplo, las que tienen que ver con acoso fuera del ámbito laboral. Ya, y el resto, perdón, o sea, el desafío es aprobar esto ¿en qué plazos, digamos? ¿El tener estas urgencias presentadas de aquí a fin de mes? Cuando el gobierno le pone discusión inmediata a un proyecto de ley es porque tiene voluntad e interés en que ese proyecto de ley se convierta lo antes posible en una ley. A nosotros nos gustaría mucho que de aquí a un mes y medio, por ejemplo, el proyecto que sanciona la violencia en el pololeo se convirtiera en una ley. Y nos gustaría muchísimo que en el plazo de este año, tanto el proyecto de violencia integral como el de sociedad conyugal también se convirtieran en leyes. Y en paralelo nosotros estamos trabajando, estamos formulando una reforma a la sala cuna que va a ingresar próximamente. El Ministerio de Salud está trabajando en una reforma del sistema de salud que va a incorporar un eje que tiene que ver con la no discriminación por razones de sexo o de género, que es la que le pone hoy día planes casi hasta 3 veces más caros a las mujeres que a los hombres. Y en fin, cada uno de los ministerios tiene tareas. Este no es una agenda que se agote en un año, en unos meses. Este es un tema, no le voy a decir que toma mucho tiempo, pero tenemos también que tener
una discusión a nivel legislativo, a nivel parlamentario y escuchar lo que nos tiene que decir la sociedad civil, entre ellas las alumnas también que están movilizadas hoy día en distintas universidades del país. Ministra, en relación al anuncio sobre las salas cunas, lo que se ha dicho es sala cuna para todos los niños y niñas de madres o padres trabajadores al cuidado de sus hijos. ¿Eso significa que en el caso de los hombres solamente para los padres trabajadores que tengan la tuición de sus hijos o es para todos efectivamente? Mire, nosotros ayer tuvimos una reunión muy intensa con el presidente Sebastián Piñera, el ministro de Trabajo y el equipo del Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, en donde estuvimos revisando distintas fórmulas para implementar, para proponerle al Congreso una reforma a la sala cuna. Yo lo que sí no le puedo adelantar, porque todavía hay varias definiciones que están pendientes, que tienen que realizarse en los próximos días, pero lo que sí puedo decir es que nosotros vamos a proponer la mejor reforma que primero termine con ponerle exclusivamente la carga del cuidado de la familia a la mujer y que la distribuya entre padre y madre, padre trabajador, madre trabajadora, porque uno de los principios de esa reforma va a ser la corresponsabilidad. Y en segundo lugar, que abra las puertas también, que hoy día están cerradas para muchas mujeres que no acceden al mercado laboral, porque hoy día tenemos nosotros una disposición que obliga a entregarse a la cuna solamente a aquellas empresas que tienen más de 20 trabajadoras. Y eso le mantiene cerradas las puertas a miles de mujeres. Hay unas estimaciones que dicen que aproximadamente entre 300.000 y 400.000 mujeres podrían ingresar en los próximos años al mercado laboral si nosotros termináramos con esa discriminación que nos parece arbitraria. Sí, ministra Pla, no quiero dejar pasar esto de las dirigentes estudiantiles que insisten en que esto no es suficiente, convocan un nuevo paro, una nueva marcha, condenan también, y usted misma lo hizo en su momento, se enfrentó con el ministro de Educación cuando habló de pequeñas humillaciones. Las dirigentes están pidiendo directamente la renuncia del ministro de Educación. ¿Eso es conversable? ¿Se va a conversar con estas dirigentes que, insisto, se mantienen paralizadas y anuncian una nueva marcha? ¿Esa marcha se justifica a su juicio? Bueno, primero creo que los movimientos sociales tienen sus propios tiempos, sus propios ritmos y son también una expresión de la democracia. Nosotros no tenemos ninguna atribución para decirle al movimiento de las estudiantes, al movimiento feminista de las estudiantes de la Universidad de Chile, cuándo tienen que parar, cuándo tienen que marchar. O sea, es un movimiento autónomo que tiene sus propios códigos, sus propias definiciones. A mí me parece muy bien también que se manifiesten. Lo importante hoy día para nosotros, más allá de los tiempos que exigen las estudiantes o de las consideraciones que tengan ellas, lo importante para nosotros es que hoy día el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y en una concurrencia que a mí yo quiero relevar la composición transversal de esa concurrencia y la disposición que yo sentí ahí, el gobierno planteó una hoja de ruta, un desafío que está obligando a Chile a entender que llegó el momento de saldar una deuda que es histórica con las mujeres y que nos ha mantenido con desigualdades ante la ley, con discriminaciones arbitrarias y con tolerancia a la violencia. Eso para nosotros es lo más relevante. Ministra, hace un año el presidente Sebastián Piñera era cuestionado, fue criticado por una broma machista que hizo en una actividad en Linares, y en ese entonces la actual presidenta de la UDI, la senadora Fan Rieselberghe, dijo que había una utilización política, que era una exageración la situación y que había un contexto. ¿A usted le parece que hay contexto para ese tipo de bromas? Es bien importante lo que planteó el presidente Sebastián Piñera en su discurso hoy día. Él dijo, ha llegado el momento de enfrentar nuestra historia con sus luces y con sus sombras. Y más adelante señaló también que él mismo y las personas que lo rodeaban muchas veces habían tenido consideraciones distintas a las consideraciones que hoy día como país, como sociedad, estamos teniendo frente a la dignidad de las mujeres. Y a mí me parece que él lo que hace ahí es un reconocimiento muy importante él dice, nosotros hemos sido formados de una manera distinta y estamos aprendiendo de las nuevas generaciones que ya están viviendo los hombres y mujeres de la nueva generación en un Chile moderno. Y me quedo con eso, que me parece que es muchísimo más relevante que cualquier otro análisis que pudiéramos hacer respecto de lo que pasó el año pasado, de lo que pudiera haber pasado anteriormente en esa materia. Sí, una última pregunta al menos de mi parte, ministra. Cuando se habla de una reforma constitucional que garantice la igualdad entre hombres y mujeres, ¿esto a su juicio debiera terminar, por ejemplo, con la ley de cuotas? Bueno, lo que plantea ese proyecto de reforma constitucional es que obliga al Estado a garantizar igualdad de derechos, deberes y de oportunidades.
Lo que la ley de cuotas, que es temporal, normalmente son temporales las leyes de cuotas, lo que plantea es que hoy día las mujeres en política, la ley de cuotas en los partidos políticos, ¿verdad?, con iguales talentos no tienen iguales oportunidades. Entonces, me parece que lo que está planteando esa reforma constitucional es perfectamente compatible con una ley de cuotas que fue además aprobada democráticamente, incorporada en una reforma al sistema electoral recientemente y que tenemos que reconocer que ha dado resultados, porque dimos el salto más importante que hemos dado desde el retorno a la democracia en la historia republicana de nuestro país en materia de participación de mujeres y pasamos de un 15% a sobre un 20%. Así que me parece que es muy compatible lo que plantea esa propuesta de reforma constitucional con mantener una ley, una cuota incorporada en el sistema electoral. Ministra Isabel Pla, muchísimas gracias por conversar con nosotros en 24 tarde. Que esté muy bien. Andrea y Mauricio, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.